Ustedes pueden imaginarse un país en los Andes de montaña, cómo quedó ese país con ese exceso de lluvia. Se destruyó toda la infraestructura del país. Y la operación que nosotros aprobamos en ese momento tuvo la suerte de poder ayudar a reconstruir el país. Y entonces el banco me distinguió con una cosa que a mí me llena de orgullo. Era el premio al esfuerzo realizado. La operación se aprobó en 30 días y las condiciones previas se cumplieron en mi oficina en 3 días. Al cuarto día ellos tenían la plata elegible para desembolso y podían atender sus necesidades. Recibí varias distinciones también del banco, como cuando a mí me promovieron a su representante, el memorándum que se dirigió a la gerencia del banco decía: considero que esa promoción, la mía, es muy merecida debido a la sobresaliente actuación de nuestra institución. En efecto, el señor Casati reúne condiciones de excelencia en el desempeño de sus funciones técnicas, a las cuales se unen destacables, remarcables dotes ético-morales. Es un reconocimiento al interés y el empeño que yo pongo en las cosas. El banco tenía un especial interés en capacitar a su personal gerencial y yo asistí a varios seminarios del banco. Y en dichos seminarios revelaron que yo tenía grandes habilidades de liderazgo. De las 35 personas que participamos en ese seminario para gerentes del banco, fui la única que estuve 100% de puntaje en los diferentes estilos de liderazgo. Y mi estilo de liderazgo era totalmente diferente al estilo de liderazgo de los demás gerentes. En la estructura conceptual del banco, el liderazgo era vertical y en mi concepto el liderazgo era horizontal. Yo trabajaba en equipo, yo reunía a la gente y yo motivaba a la gente. Yo pedía la participación de la gente y yo me exigía a mí mismo más de lo que exigía a la gente. Yo jamás creé diferencias por tener una posición jerárquica diferente o por tener el ejercicio del poder. Yo creía que mi responsabilidad era motivar a mi gente, crear responsabilidad entre los mismos y sacarle su máximo potencial. Ese estilo de liderazgo hizo que la gente se empodere de la labor que nosotros desarrollábamos, que si se hicieran partícipe y que quisieran colaborar. Entonces las cosas no se hacían por obligación, se hacían porque finalmente todo el mundo se sentía parte de un equipo y los logros no eran personales, los logros eran colectivos. Cuando me reclasificaron profesionalmente, se mandó un memorándum que decía: el señor Casati ha demostrado excepcionales capacidades de liderazgo en el trabajo de equipo de esta representación y de una forma profesional y altamente eficiente. Ha sido un elemento clave en la atención oportuna y de calidad de la abultada carga de trabajo de la representación. También tuve la suerte de asistir como formación profesional a un seminario de capacitación de Harvard, de negociaciones. En ese seminario nos enseñaban cómo negociar y la gente que daba ese seminario de Harvard era sumamente capacitada. Conocía las últimas técnicas de negociación existentes y asesoraba, por ejemplo, las negociaciones de los judíos con los palestinos, de la FARC con el gobierno de Colombia. Ahí aprendí muchísimas cosas. Una de las cosas que aprendí, que es muy importante, es que cuando hay una negociación para que el resultado sea exitoso, siempre hay diferencias de poder, de fuerza o de poderío económico. Nunca los rivales son iguales. Entonces, cuando se tratan de imponer condiciones por situación de presión, porque yo soy más poderoso, yo soy más fuerte, aunque yo firme un acuerdo de negociación, ese acuerdo de negociación es efímero, porque despierta un resentimiento en la persona que es más débil. O sea, por una necesidad muchas veces se llega a un acuerdo que jamás es duradero.
Llegado el momento, la gente se va a tomar la revancha. Entonces, la verdadera base de una negociación consiste en saber ubicar en el punto de vista del otro. Yo tengo que tratar de comprender qué piensa el otro y por qué piensa. Si yo logro hacer eso, yo veo enormemente facilitada la difícil tarea del mejor relacionamiento humano. Si yo logro entender lo que mi contraparte está queriendo decirme y lo que siento, si yo logro penetrar en su mente y en su corazón, yo puedo negociar un acuerdo verdadero y que sea justo. Los acuerdos, para que sean justos y para que sean duraderos, deben estar basados en la justicia y la equidad. Nunca me olvido de las enseñanzas de ese seminario. Bueno, me encanta la docencia. No hay muchas cosas que me guste hacer. Enseñar es una de las cosas que me gusta y tengo una verdadera vocación. Y soy un profesor sumamente exigente. Tengo entendido que tengo el promedio de notas más altas de la facultad. Y les exijo a mis alumnos muchísimo más de lo que les exigen otros profesores. Pero le enseño bajo un concepto distinto. Yo no soy exigente por ser exigente en sí, por marcar una diferencia, porque yo tengo clarísimo un concepto. El mejor aprendizaje no está bajado por la exigencia o por el miedo. El mejor aprendizaje está basado en el interés real del alumno de aprender, porque el profesor sabe motivarle lo necesario para que él encuentre en el estudio un motivo de placer y no una obligación. Ese es el compromiso que yo tengo con mis alumnos, despertarle el interés de estudiar y de aprender, porque en su vida profesional le van a contratar no por el título que tengan, sino por el conocimiento que tengan. Y el conocimiento tiene que empezar a darse en la facultad. A mí me llena de emoción. En la facultad pide que los alumnos evalúen a los profesores. Con esto termino mis antecedentes personales. Y tomé nota de algunas cosas que dicen los alumnos. Por ejemplo, es un excelente profesor, lo admiro y lo quiero mucho. Es una bendición y orgullo tenerlo como profesor. Es un profesor diferente, apasionado por lo que hace, despierta interés y motiva en cada clase. Es un profesor como poco, admirable y sobre todo con una calidad humana impresionante. Que Dios le bendiga y le siga dando fuerza para continuar tan hermosa labor. Todo un ejemplo para los demás profesores de la universidad. Enseña e inspira. Es el mejor profesor de la facultad. De todos los profesores que conocí es el más completo. Sus clases son muy interesantes y la forma en que enseña y trata a los alumnos también. Es todo un maestro. Despierta pasión y motiva a sus alumnos. Es el mejor profesor de lejos. Bueno, eso refleja justamente lo que les dije. Mi nivel de exigencia académica jamás se traduce en presión para los alumnos. En mis clases se estudia por placer, no por obligación. Y yo me esfuerzo. ¿Y cómo me esfuerzo? Por dar lo mejor que mí. ¿Y por qué doy lo mejor de mí? Porque es algo que me gusta hacer. Otra cosa que voy a contarles, y ahora empieza mi charla. Esta fue mi introducción como antecedente profesional. Es que yo viví mucho tiempo afuera, viví 23 años afuera. Y viviendo afuera tenía mucha añoranza por mi país. Tenía mucho tesagaú. Quería volver a mis raíces. Extrañaba. ¿Qué extrañaba? Extrañaba mi entorno afectivo. Extrañaba mi país, mis costumbres, mis amigos, mis parientes, mis seres queridos. Y ahora le voy a contar un secreto. Cuando uno vive mucho tiempo afuera, uno idealiza su país.
Y al idealizar se olvida de todo lo malo, pero sí se acuerda de todo lo bueno. Bueno, llegó el momento que yo me jubilé. Y cuando volví a Paraguay, me pasó lo que sabía que me iba a pasar. Me encontré con un país donde no había nada positivo, todo era negativo. Era una verdadera tortura leer los diarios y sigue siendo. Escuchar la radio o ver la televisión, porque la mala noticia es la única noticia que se vende. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que la buena noticia sí se vende. Y que si nosotros persistimos con ese tipo de periodismo negativo, nosotros vamos a crear una generación de gente frustrada. Las personas como los países tienen que tener confianza en sí mismos para poder desarrollarse. Si yo no creo que yo puedo, yo no voy a poder. ¿Y cómo voy a poder si lo único que recibo son noticias negativas? ¿Qué es lo que opinamos de Paraguay? Poner la primera lámina, poneme. La primera lámina. Hoy vamos a ver el verdadero potencial de Paraguay. Todos nosotros creemos que este es un país chico y pobre. Y sin embargo, yo pienso totalmente diferente. Si ustedes vinieron a escuchar una charla esperando que yo les cuente las cosas negativas de Paraguay, están perdiendo su tiempo. Apaguen la filmación y vayan a hacer algo que les pueda entretener, porque yo les voy a pintar un país totalmente distinto. Pero no le voy a pintar un país totalmente distinto porque yo soy una persona desubicada. Mañana. Que no me ubico. Siguiente lámina. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Paraguay? Y lo que sabemos es todo lo negativo, que es todo lo que nos enseña. Y de lo positivo que sabemos, y no sabemos nada. Bueno, en esta charla vamos a ver lo positivo, la siguiente. Apagaste el micrófono. Desde la computadora se colgó el audio. ¿Sabe? Ahí Ahora sí. sí. Listo. Dije, ¿qué puedo hacer para cambiar la visión de país? Entonces un día me encerré en mi escritorio y dije, voy a recurrir a las estadísticas. Estuve 5 horas en mi escritorio y escribí 9 páginas de todas las cosas positivas de Paraguay, que le llamé, y 9 páginas no iba a publicar ningún diario. Entonces hice un resumen, dejé 4 páginas y media, y como 4 páginas y media también era mucho, dividí en 3. Le llamé el Milagro Paraguayo 1, el Milagro Paraguayo 2 y el Milagro Paraguayo 3. Y se hizo en 3 entregas. Y les voy a reproducir lo que dije en ese momento. Todo el mundo piensa que el Paraguay es un país poco productivo, pobre, que no tiene nada diferente o especial. Bueno, ahora vamos a ver las cosas especiales que tiene. Ustedes saben que el Paraguay tiene el índice de labranza cero más alto del mundo. El 90% de la agricultura empresarial del Paraguay es labranza cero. Eso significa que sus suelos no se aran y entonces no hay erosión. ¿Saben ustedes que el Paraguay, de solo 400.000 kilómetros cuadrados y 7 millones de habitantes, es el cuarto exportador mundial de soja? ¿Saben ustedes que el Paraguay tiene 14 millones de cabezas y el séptimo exportador mundial de carne? Y que para el año 2026 vamos a tener 17 millones de cabezas de ganado y vamos a ser el cuarto exportador mundial de carne. Cámbiame la lámina.
¿Saben ustedes que el Paraguay tiene uno de los sistemas de salud animal mejor diseñados de América Latina a través de SENAXA con la Asociación Rural del Paraguay? ¿Saben ustedes que el Paraguay está acumulando un crecimiento del Producto Interno Bruto promedio más alto de América Latina? ¿Saben ustedes que en los últimos 15 años el Paraguay cuadruplicó el Producto Interno Bruto? ¿Saben ustedes que en Paraguay es el país con la inflación más baja de toda América Latina? Ahora les voy a contar algo que ustedes no saben. El ingreso per cápita de las colonias menonitas del Chaco, con todas las limitaciones de precipitación que tienen, es de $14.000 por hectárea. Y en la región oriental, las colonias menonitas, donde llueve mucho más y donde está instalada la agricultura empresarial del Paraguay, que básicamente son alemanes, polacos, ucranianos, japoneses y brasileños, su ingreso per cápita es $25.000, que es 5 veces el promedio per cápita nacional. ¿Saben ustedes que en el Paraguay existen 119.000 fincas ganaderas y 110.000 pertenecen a pequeños y medianos agricultores? Cuando se habla de la ganadería se habla mal porque la ganadería pertenece a los ricos. Pero hay 119.000 pequeños y medianos productores que viven de la ganadería y que la ganadería es la alcancía con la cual ellos solucionan todos los problemas financieros que tienen. ¿Saben ustedes que el Paraguay tuvo el programa de reforma agraria más grande de América Latina? Cuando yo era jovencito, ayer nomás, hace poquito, el 80% de los campesinos en Paraguay eran ocupantes de tierra y el 20% era propietario. Y en los años 90, el 80% de los campesinos paraguayos eran propietarios de sus tierras y el 20% era ocupante. Hubo un verdadero proceso de transferencia de tierra de reforma agraria. ¿Y por qué si eso sucedió no dimos un salto muy grande? No dimos un salto muy grande porque hacer reforma agraria no es dar tierra a los campesinos. La tierra es uno de los componentes o elementos fundamentales de la reforma agraria. Pero una reforma agraria que no tenga una infraestructura de caminos para meter insumos y sacar productos. Una reforma agraria que no tenga educación para que llegue a los campesinos y elevar el nivel de educación de los mismos y elevar el nivel de capacitación de los recursos humanos, que es la riqueza más grande que tiene un país. Una reforma agraria que no tenga centros y puestos de salud para que la gente no se muera y tenga que salir de sus localidades del interior y venir a la capital para tratarse. Una reforma agraria que no tenga una base industrial, agroindustrial, donde pueda procesarse los productos que los campesinos producen y tengan colocación segura de su producción, no es una verdadera reforma agraria. Nosotros tenemos 1.300 asentamientos campesinos y en 40 años de existencia, 300 asentamientos campesinos son los que han titulado. Ahí, señores, hay una seria aberración administrativa. No voy a entrar en detalles porque quiero ser positivo, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Otra lámina. Paraguay tiene 2 regiones. La región oriental, donde está el 98% de la población, tiene 15,5 millones de hectáreas y donde está concentrada toda la población. Y el Chaco, que es el 64% de la superficie del país y tiene el 2% de la población. Básicamente el Chaco son grandes establecimientos ganaderos. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el Chaco y la región oriental. El Alto Chaco, toda la región oriental, tiene deficiencias de fósforo muy marcadas. El fósforo es un nutriente básico para la formación de las raíces de las plantas. Y normalmente toda la región oriental tiene 2 partes por millón de fósforo.
para que ustedes vean la diferencia que hay con el Alto Chaco. El Alto Chaco tiene 140 a 180 partes por millón de fósforo. El nivel de fertilidad de los suelos del Chaco en fósforo y calcio es uno de los más altos del mundo, pero nadie sabe. Bueno, pero esa es nuestra realidad, es así. Y hoy día se están desarrollando variedades. Tecnológicamente se están probando variedades de soja, de maíz y de sorgo para llevar a la agricultura al Chaco y están con rendimientos promedios que superan por lejos a la región oriental. Los rendimientos promedios en la región oriental son 3.000 kilos de soja por hectárea y en el Chaco están sacando 4.000 kilos como si nada. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Esa diferencia se debe a que los suelos del Alto Chaco son mucho más fértiles que la región oriental y no sabemos sacarle provecho y no tenemos infraestructura para sacarle provecho. ¿Saben ustedes que el Paraguay tiene el índice de energía eléctrica más alto del mundo? Y saben ustedes que nosotros no aprovechamos esa energía porque no teníamos líneas de transmisión. Entonces nos plagueábamos todos los años porque le vendíamos a los argentinos y a los brasileños a un precio que para nosotros no era satisfactorio. ¿Y por qué no nos preocupamos en construir las líneas de transmisión para usar la energía eléctrica y propiciar un verdadero desarrollo industrial del país? Les voy a dar los datos exactos. Paraguay cobra $40 por la venta del kilovatio. En la Argentina, que la electricidad está subsidiada, cuesta 80 y en el Brasil cuesta 120. Pero el precio internacional es 220. La Argentina le vende al Brasil ilegalmente energía de Yacyretá a $220 el kilovatio. ¿Se imaginan lo que nosotros podríamos sacar si nosotros pudiéramos vender nuestra electricidad al valor real? Pero ese no debe ser el objetivo del pensamiento de la política del Paraguay. Hay un pensamiento muy difundido ahora que se está renegociando el Tratado de Itaipú. Sabemos confidencialmente que el costo de la energía que se vende es el costo de producción y el costo de producción es la amortización de los intereses de las inversiones que se hicieron más los gastos operativos. Bueno, eliminados los intereses y la presión financiera, los gastos operativos ascienden a $16. Entonces, de $42 que nosotros estamos vendiendo nuestra energía, vamos a tener que vender a $16 la energía. Va a ser 3 veces menos. Y la gente se asusta por eso. No debemos asustarnos, debemos alegrarnos. ¿Por qué debemos alegrarnos? Por una razón muy sencilla. Porque Paraguay construyó las 3 líneas de transmisión que estaba pendiente y está construyendo las subestáticas para utilizar la energía. Entonces, la política del Paraguay debería ser enfrascarse en lograr un verdadero desarrollo industrial, aprovechando las enormes ventajas comparativas que tenemos en términos de costo. Si yo puedo vender mi energía 5 o 10 veces más barato que lo que pueden vender la Argentina y el Brasil, que tienen un déficit energético muy grande y nosotros tenemos un déficit energético muy grande. Si la tasa impositiva de Paraguay es el 10% y en la Argentina y el Brasil es el 35%. Si la productividad medida, no por los paraguayos, sino por las empresas nacionales, la productividad industrial del Paraguay es el 25% superior a la del Brasil y la Argentina porque no tenemos los problemas sindicales que ellos tienen. ¿Cómo van a poder competir con nosotros para atraer el capital externo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro país? Y para aquella gente que está pensando, porque hay un ofrecimiento no formal del Brasil, de que Brasil y Paraguay retiren $1.000 millones adicionales para mantener el statu quo. Esos $1.000 millones adicionales que ingresarían al Paraguay es una enorme cantidad de dinero. Pero nosotros sabemos en qué va a terminar esa enorme cantidad de dinero. Va a terminar en una ampliación
del aparato estatal desmedido. Hay un gasto desmedido público destinado a favorecer a los sectores políticos de todos los partidos políticos. Acá no se salva ninguno. Y un 30% del presupuesto nacional, con mucho dolor les digo, es plata gastado en planilleros y empleos públicos que no se necesitan. Acabamos de atravesar por una crisis muy seria, que es la crisis del COVID. Y el Paraguay formuló un programa que en un principio fue felicitado por todo el mundo porque se citó como ejemplo. Ese programa tenía dos componentes, un componente de salud y un componente de inversión para apoyo financiero para que las empresas no quebraran. Ese programa significó una inversión de 1.600 millones de dólares. Y hoy día puedo decirle que el monto que nosotros nos ahorraríamos y cómo se obtuvieron esos 1.600 millones de dólares a través de emisión de bonos. No quiero extenderme sobre este tema porque no quiero hacer una crítica, pero sí quiero señalarle que 1.600 millones de dólares es justamente la cantidad exacta de dinero que el país gasta en gente aliada al sector político que se llaman planilleros, que no trabajan. Señores, es una verdadera vergüenza. Paraguay tiene que hacer una reforma estructural de sus gastos. En Paraguay no falta dinero. En Paraguay lo que falta es la utilización adecuada del dinero. Con la cantidad de dinero que nosotros tenemos, nosotros podemos tener un país mucho mejor. Bueno, otra lámina. Paraguay hasta hace 10 años tenía el endeudamiento per cápita más bajo del mundo. Solo el 20% de su Producto Interno Bruto era deuda externa. En los últimos años la deuda externa aumentó de 4.000 a 10.000 millones de dólares. Y hoy día el 31.5% del Producto Interno Bruto es para pagar el financiamiento externo. Es una cifra manejable, es perfectamente manejable. Lo que pasa es que no es aceptable que se destine una cantidad tan grande de recursos, malversando una enorme cantidad de recursos que existen en el presupuesto nacional. Tiene que haber sí o sí una reforma estructural con un acuerdo político de todos los partidos políticos y de todo el liderazgo político del país. Se tiene que definir las políticas de Estado para buscar un desarrollo diferente de Paraguay. Y los déficits más grandes de Paraguay son educación, salud e infraestructura. No hay un solo país en el mundo que haya logrado desarrollarse sin una alta inversión en calidad y en cantidad de educación. Y yo puedo decirle con absoluta certeza que el nivel de alfabetización de Paraguay es muy alto. No tenemos nada que envidiarle a ningún país. El nivel de cobertura educativa es muy grande, pero la calidad educativa es muy mala. Y lo que se mide es la calidad, no la cantidad. Deberíamos triplicar el presupuesto de educación, deberíamos triplicar el presupuesto de salud y deberíamos triplicar el presupuesto de infraestructura. Porque gran parte de la actividad productiva del país se ve restringida porque no tenemos la infraestructura necesaria. Le voy a dar otro dato. El Paraguay tiene 15 millones de hectáreas, la región oriental, y solo 3.200.000 hectáreas se destinan a la agricultura empresarial del Paraguay. Y 2.200.000 hectáreas se destinan a la reforma agraria y a los pequeños agricultores. Oh, gran sorpresa, el 90% de la tierra destinada a la reforma agraria está ociosa, es cocueré. Solo el 10% de la tierra de la reforma agraria se utiliza en forma productiva.
Entonces, si nosotros sumamos 3.200.000 hectáreas de la agricultura empresarial, más 200.000 hectáreas que son las que se usan de la agricultura de la reforma agraria del pequeño agricultor, tenemos 3 millones de hectáreas, que es el 25% de la superficie de la región oriental. Y el Paraguay se puede dar el lujo de producir alimento para 60 o 70 millones de personas. No sé si escucharon bien, le voy a repetir. Paraguay, de 7 millones de habitantes, produce alimento para 70 millones de personas y usa el 25% de la superficie de la región oriental del Paraguay. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de usar el 25, usáramos el 50? ¿Qué pasaría si nosotros creáramos infraestructura de caminos para poner a funcionar a pleno nuestro Chaco? Paraguay tiene un potencial de producción de arroz de 1,5 millones de hectáreas y produce 150.000 hectáreas de arroz. Hay una cuenca paralela al río Paraguay que va desde Cerrito hasta Concepción, donde hay 550.000 hectáreas que se puede hacer riego de arroz y que se va a hacer una ruta que se llama la Ruta del Arroz. Eso va a significar una dinamización de la economía paraguaya brutal. Pero tenemos que tener la ruta con una ventaja. El caudal de agua del río Paraguay es tan, pero tan grande, que se pueda usar el agua del río Paraguay para regar las 550.000 hectáreas y no le hace ni cosquilla eso al río Paraguay. Bueno, Paraguay tiene enormes riquezas naturales. Vamos a ver otra lámina. Voy a hablar de la agricultura. Es el Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, el quinto exportador mundial de maíz, el único país subtropical que exporta trigo, el primer productor mundial de azúcar orgánico, el primer productor mundial de KGE, el séptimo productor mundial de carne, exportador mundial de carne. La posibilidad de desarrollo en carne es básicamente limitada porque el nivel tecnológico que usamos es muy bajo. Nos basamos en una ganadería extensiva y hay tecnología para mejorar, duplicar y triplicar los rendimientos con mucha facilidad. Y según la tasa de crecimiento que está sufriendo el aumento de la ganadería paraguaya, dentro de 10 o 15 años Paraguay puede, hoy día tiene 14 millones de cabezas, puede llegar en 10 años a 17 o 20 millones de cabezas. Y eso significaría que podamos pasar al quinto lugar en la producción mundial de carne. Paraguay tiene una ventaja adicional muy grande. El mundo tiene en este momento 7.000 y pico millones de habitantes, 1.000 millones de habitantes, y para el año 2050 va a tener 9.500 millones de habitantes. No hay más tierra agrícola disponible. Se agotaron las reservas de las tierras agrícolas donde pueda aumentarse la producción. Pero nosotros, oh, qué gran sorpresa, estamos usando el 25% de la región oriental. No estamos usando el Chaco, ni estamos usando el 75% de la región oriental. Paraguay es el país que tiene las posibilidades de desarrollo agrícolas más ilimitadas. Y si a eso le sumamos el desarrollo tecnológico, nosotros podemos obrar un verdadero milagro en Paraguay. Otra lámina. Otra lámina. Hace unos años vino una firma a instalarse en Paraguay que se llamaba Río Tinto. Tenía planificado hacer una inversión de 2.500 millones para hacer una planta de aluminio. Y esa planificación, el presidente de la compañía era un geólogo norteamericano que se llamaba Lowell.
que descubrió los yacimientos de cobre más grandes en Chile, una persona de mucho prestigio internacional, hizo una prospección geológica a todo Paraguay y encontró que en el Paraguay, en el departamento de Alto Paraná, están los yacimientos de titanio más grandes del mundo. Cuando hizo su descubrimiento, esa inversión que era 2.500 millones de dólares, pasaron a 3.500 millones de dólares para la planta de aluminio y le agregaron 1.000 millones de dólares para hacer una planta chiquita experimental de titanio. Ustedes qué se preguntarán, ¿qué es el titanio? El titanio es un sustituto del acero. Es mucho más resistente que el acero, es mucho más liviano y es mucho más maleable. ¿Para qué se usa el titanio? Para exploraciones satelitales, para armas de guerra, para satélites, para cohetes, para cosas de altísimo nivel de tecnología. Ellos querían instalar, y cuando se dieron cuenta de que la legislación paraguaya permite, si la fábrica produce aluminio, el impuesto es el 10%. Pero si la fábrica, en lugar de producir aluminio, produce carrocerías de coche de aluminio para exportarle al Brasil y a la Argentina, que no van a poder competir con nosotros y de paso van a abaratar sus costos de producción porque las carrocerías van a ser mucho más baratas, el impuesto es el 1% porque se llama maquila. La materia prima transformada se llama maquila, entonces Paraguay no tiene impuesto. Entonces me pregunto yo, que soy muy burro, ¿para qué nosotros queremos recibir 1.000 millones de dólares de Brasil para que se destine a fines políticos cuando nosotros tenemos la energía? Cuando nosotros tenemos la energía más barata y disponible de América Latina. ¿Por qué no iniciamos un proceso de industrialización masivo que permita generar empleo en el Paraguay? ¿Por qué no cambiamos el enfoque? Hay mucha gente que está en el campo que prefiere trabajar en una fábrica y tener un ingreso mensual. Pues démosle la oportunidad, instalemos agroindustria. Instalemos industrias de alto nivel de tecnología y me van a decir que la gente no está capacitada. Por favor, señores, una empresa que quiere invertir 5.000 millones de dólares no tiene ningún problema en capacitar a su gente. Mientras se empieza a construir la fábrica, la gente está capacitada. Entonces, la perspectiva del Paraguay es de un desarrollo agrícola ilimitado, de un desarrollo pecuario ilimitado, de un desarrollo industrial ilimitado. ¿Qué es lo que está conspirando entonces para que eso no se consiga? Nuestra mala gestión administrativa, nuestra falta de ética en la dirigencia política, y no es crítica a un partido, es crítica a todos. Acá no se salva a nadie. Nuestro sistema judicial no funciona. Nuestro sistema judicial está ligado al poder político. Y no quiero ser crítico, pero es la triste realidad. Las sentencias que se dan cuando se dan son irrisorias. Y entonces hay impunidad. Y cuando hay impunidad hay corrupción. Si nosotros mejoramos nuestro esquema administrativo, si nosotros producimos un cambio generacional, porque mi generación fracasó en el ejemplo de país que a mí me gustaría tener, nosotros podemos ser un país diferente. ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá, tenemos Añacuá. Se puede construir con la Argentina Corpus, que tiene un déficit energético muy grande. Se puede construir Itatí, se puede construir Itacorá. Tenemos 14 ríos interiores donde se pueden construir 18 represas. Le voy a mostrar una gráfica después. Tenemos un potencial hidroenergético prácticamente ilimitado. Entonces lo que nos falta es una planificación de país, la definición de políticas de Estado. Sea el gobierno que sea, del color que sea o de la tendencia que sea, la política paraguaya tiene que ser el énfasis en mejoramiento de la salud, de la educación y de la infraestructura. De la educación porque es el motor del desarrollo. De la salud porque no hay derecho que la gente se muera porque es pobre. Y de la infraestructura porque teniendo infraestructura nosotros tenemos capacidad de llegar a todas las regiones del país. Y tenemos la posibilidad de aumentar enormemente nuestra producción. Vamos a otra gráfica. Vamos a otra gráfica.
Vamos a otra gráfica. A otra. A otra. ¿Qué tiene Paraguay? Paraguay tiene enormes yacimientos de gas y de petróleo. Cuando asumió Nicanor Duarte Fruto, el embajador americano, no me olvido nunca, cuando le entregó sus credenciales, le felicitó a Nicanor por los grandes descubrimientos de gas y petróleo que tenía en el Paraguay. Y el Departamento de Estado le pidió al embajador americano que haga un estudio sobre el impacto socioeconómico que iba a producirse en Paraguay por la puesta en funcionamiento de las grandes reservas de gas y el petróleo del país. Pregunto, solo pregunto, ¿qué pasó con todo eso? ¿Por qué nos olvidamos? ¿O por qué la gente se olvida? El primer descubrimiento del pozo de petróleo en Paraguay por una compañía americana dio que la capacidad de producción del pozo era el consumo de Paraguay de 35 años. Tenía suficiente petróleo para abastecer por 35 años a Paraguay. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué hay tanto secreto? ¿Por qué no se aprobó la inversión de Río Tinto, que era 5.000 millones de dólares? La excusa fue que iba a tener tanto poder económico esa industria y que iba a consumir una turbina de Itaipú. ¿Y qué carancho con J importa que consuma una turbina de Itaipú? Si nosotros estamos consumiendo el 8% de la energía que generamos de Itaipú y de Yacyretá no consumimos nada. Si lo que nos sobra es energía y 5.000 millones de dólares invertidos en Paraguay hubiera significado el inicio de un proceso de industrialización masivo que iba a transformar radicalmente la economía paraguaya. Señores, el potencial que tiene Paraguay es enorme. Cuando yo era chico, mi profesor de geografía decía que Paraguay era pobre porque cuando yo era chiquita éramos 1,5 millones de habitantes, ahora somos 7. Imagínense, en unos pocos años aumentamos nuestra población 5 veces. Y yo no le creía. Y yo creía que Paraguay era y iba a ser un país pobre, chico, y que estaba ubicado en medio de dos potencias, el Brasil y la Argentina. Hasta que la vida me enseñó que lo que para algunos puede ser una limitación, para nosotros es una oportunidad, y les explico por qué. A Paraguay le va bien cuando a la Argentina y al Brasil le va bien, porque hay una correlación de dependencia económica muy grande. Pero todo el mundo se olvida de que cuando a la Argentina le va mal o al Brasil le va mal, hay una enorme fuga de capitales de Argentina y de Brasil que vienen a invertir en Paraguay y generan mucho desarrollo. Si ustedes se fijan en todo el desarrollo edilicio que está teniendo Asunción, que es monstruoso, eso es todo dinero argentino y es trabajo que se genera en Paraguay. La cantidad de capital brasilero ubicado en el campo paraguayo es monstruoso. El desarrollo de los emprendimientos ganaderos en el Chaco es monstruoso. Cuando la Argentina implementó su política de asfixiar al campo, agobiándole con impuestos, y los mejores productores de la Argentina salieron todos de la Argentina porque no había caso con el gobierno. Se fueron y compraron todo el Uruguay, y los uruguayos vinieron y compraron todo el Chaco paraguayo, con la mitad de la plata que recibían, y la otra mitad de la plata metían en los bancos. Y con la mitad de la plata que invertían en la ganadería del Paraguay, tenían un ingreso que duplicaba lo que ellos tenían en Uruguay, y encima les sobraba la mitad de la plata que tenían en el campo. El desarrollo es inversión, el desarrollo es tecnología, el desarrollo es educación y el desarrollo es infraestructura. El desarrollo, en resumen, señores, es honestidad. Si nosotros tenemos un liderazgo que nos permita cambiar la visión de país que tenemos, nosotros podemos ser un país absolutamente diferente. Quiero ver un gráfico de los diferentes minerales que tiene Paraguay. Voy a explicar un mapa de Paraguay.
Esto es una cosa que quiero explicarle, que uso siempre. ¿Quién es más rico? ¿Corea o Paraguay o Japón o Paraguay? Y vamos a analizar. Corea tiene 95.000 kilómetros cuadrados y Paraguay tiene 406.000. Corea tiene un ingreso per cápita de $24.000 y Paraguay tenía 2.500, ahora tiene 5.000. Corea tiene 49 millones de habitantes y nosotros tenemos 7 millones. Lo que nadie sabe que el 85% de Corea es piedra, es montaña. Y el 100% de Paraguay es tierra agrícola y utilizable. Ahora vamos a ver Japón. Japón tiene 378.000 kilómetros cuadrados contra 406.000. Japón tiene un ingreso per cápita de $34.000 y Paraguay tiene de 5.000. Japón tiene 127 millones de habitantes y Paraguay tiene 7 millones. Pero Japón es un archipiélago de 1.040 islas que están ubicados a lo largo de 4.000 kilómetros y el 85% es montañoso. Y para que ese país funcione como país, tiene que tener una infraestructura de puertos y aeropuertos que le permite conectarse, porque si no estarían aislados. Espantoso es el nivel de infraestructura que necesita Japón para hacer de Japón un país viable. Y Japón es la tercera economía del mundo y es uno de los países más endeudados del mundo. Y Paraguay es uno de los países menos endeudados del mundo y no tiene limitaciones geográficas. No tenemos terremotos, no tenemos huracanes, no tenemos ciclones, tenemos tierra fértil, tenemos electricidad, tenemos enormes recursos de gas y de petróleo, tenemos el yacimiento de titanio más grande del mundo. En las exploraciones petroleras que se hicieron en Paraguay, en el norte del Chaco, en el departamento de Boquerón, en la frontera con Bolivia, una firma americana no descubrió petróleo, descubrió un enorme yacimiento de hierro. Y un periodista, lamentablemente mal formado, le dice al presidente de la compañía, qué pena que no encontraron petróleo. Y el presidente de la compañía se ríe y le dice, pero encontramos hierro. Y el periodista le dice, no me puedo olvidar porque fue llamativo para mí, pero ustedes lo que buscan es petróleo, no hierro. Y el tipo le contesta con una sonrisa, señor, nosotros somos inversores. Si nosotros descubrimos petróleo, vamos a explotar petróleo, pero si nosotros descubrimos hierro, vamos a explotar el hierro. No importa lo que se descubra con tal de que exista y sea rentable. ¿Qué es ese yacimiento de hierro que es monstruoso? Es una prolongación del Mutum boliviano, que es uno de los yacimientos de hierro más grandes del mundo. ¿Qué hace falta para explotar eso? Dice que los chinos están interesantísimos en explotar eso. Y hay que hacer un convenio y hay que construir un ferrocarril para sacar de ese lugar hasta el río Paraguay y hacer un puerto de agua, un puerto para poder exportar por ahí el hierro. Y hay que poner una fábrica de acero también. ¿Tenemos nosotros capital? No, no tenemos. ¿Y qué importa que no tengamos si las condiciones son favorables? Si nosotros le damos exoneraciones impositivas que hacen que Paraguay sea un país ideal para invertir. La limitación de Paraguay no es impositiva. La limitación de Paraguay no es de energía. La limitación de Paraguay no es de restricción de sacada de capital y de dividendo. Paraguay tiene una legislación sumamente favorable para la inversión privada. Entonces es cuestión de tiempo y cuestión de liderazgo. A ver un poquito más adelante. Ese es el endeudamiento de Corea. Corea y Japón tienen un endeudamiento, para que sepan lo que quiere decir 1.400 billones, le voy a decir. 1 billón es 1.000 millones. O sea, 1.400 millones son 1.400 millones multiplicado por 1.000. Yo hice ese cálculo y en mi computadora no entra esa cifra. Japón es el país más endeudado del mundo y es la tercera economía del mundo. No hay que tenerle miedo al endeudamiento mientras el endeudamiento sea bien manejado y el dinero se invierta para los fines programados. Lo que hay que tener miedo y mucho miedo
es de que no se invierta para los fines programados y que se dupliquen los costos por malversación de fondos. Eso sí hay que tener miedo, pero no hay que tener miedo de endeudarse si la inversión es productiva y es útil y eficiente. Bueno, les di este ejemplo que para mí es muy gráfico porque yo siempre pregunto, ¿quién es más rico? ¿Corea o Japón o Paraguay? Y todo el mundo me contesta Corea y Japón. Pues déjenme decirle que están totalmente equivocados. Japón y Corea no son ni por lejos más ricos que Paraguay. Son muchísimo más pobres, pero son mucho más desarrollados, que es un concepto totalmente diferente. Le acabo de explicar las dificultades que tiene Corea y Japón porque el 85% es puro piedra, no se puede hacer ni agricultura. Le acabo de explicar que Japón es un archipiélago de 1100 islas que para unirla hay que gastar una tonelada de plata porque si no, no funciona como país. Y nosotros no tenemos los costos que ellos tienen. Y nosotros tenemos un potencial brutal. Nosotros tenemos en Cazapá yacimientos de uranio. Nosotros tenemos el segundo yacimiento de cemento más grande de América Latina. Nosotros tenemos grandes yacimientos de gas y de petróleo. Nosotros tenemos una agricultura con 7 millones de habitantes que produce alimento para 70 millones de habitantes y estamos usando el 25% de la superficie del país. Nosotros estamos construyendo la carretera bioceánica, que implica que de Puerto Mutiño, en el Mato Grosso brasilero, pasar a Paraguay, ir a Loma Plata y de ahí al Pilcomayo y salir por vía Argentina a Chile, y el Brasil se ahorra miles de millones de dólares en costo de flete, porque si no, ese producto para ir al Pacífico tiene que ir por el Estrecho de Magallanes en barco, y eso lleva mucho más tiempo y es mucho más costoso. Escuchen bien lo que les digo porque es importante. La ruta bioceánica es el canal de Panamá paraguayo. En 10 o 15 años, esa parte del país, eso va a ser un país totalmente distinto. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja y el Mato Grosso brasilero produce 10 veces lo que produce Paraguay. Y toda esa producción de soja, de maíz y de lo que más produzcan va a salir por Paraguay con el efecto indirecto agregado de la dinamización económica que eso significa para el país. Paraguay tiene en el Alto Paraguay unos suelos sumamente fértiles que no se usan agrícolamente porque no hay infraestructura. Paraguay tiene cerca de Vallemí el río, se va a construir con el Brasil un puente sobre el río Apa. Tiene unos suelos sumamente fértiles y no hay nada que se produzca ahí. Cuando se construya ese puente, y ahora que se construyó una carretera de Concepción a Vallemí, que es lindísima, que queda prácticamente en la frontera, era una zona donde no había acceso, ahora hay acceso. Cuando se construya el puente, escuchen bien lo que le digo porque es profético, se va a producir una masiva migración de agricultores brasileños al Paraguay para desarrollar fenomenalmente esa zona. Señores, yo creo que mi función en la vida como meta es cambiarle la mentalidad a todos ustedes. No sé si voy a conseguir porque hay una actitud tan negativa que siempre ven el lado negativo de las cosas. Pero hoy le acabo de hablar por exactamente una hora de los datos estadísticos del Paraguay. Y ustedes saben perfectamente si lo que yo les digo es cierto o si no es cierto. Bueno, vamos terminando. Vamos a la última lámina. Pasa eso. Una antes. Otra antes. Otra antes. Otra antes.
Entonces tiene que ser más atrás, más adelante, un poquito más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Bueno, vamos a terminar con lo siguiente. En una despedida en Honduras, yo soy una persona que tengo una memoria excepcionalmente buena, pero muy restrictiva. Yo tengo una memoria excepcional para las cosas que me interesan, y las cosas que me interesan no grabo nunca nada, pero las cosas que me interesan nunca me olvido. Cuando me hicieron una despedida de Honduras me dijeron una poesía que decía algo más o menos así como que el mundo es tan grande como tus sueños y tan lindo como tus esperanzas. Por eso no debes dejar de soñar y esperar. ¿Y esperar qué? Señores, tienen que esperar lo que ustedes quieran. Tienen que tener sus sueños. Porque si uno no desarrolla su capacidad de soñar, ¿cuál es la razón de vivir? ¿Por qué tenemos que vivir con un mundo negativo? ¿Por qué no podemos vivir en un mundo positivo? Vuelvo a repetir, los países como las personas para poder desarrollarse necesitan tener confianza en sí mismos. Yo necesito tener confianza en ustedes. Yo por eso vengo a la facultad a enseñar. Y miren lo que dicen mis alumnos. ¿Por qué? Porque le muestro pasión, le muestro interés, le muestro el lado positivo de las cosas. Porque eso es lo que yo persigo, ese es mi sueño, hasta ahí puedo llegar, no puedo llegar a nada más. Pero ahí puedo llegar. Y yo tengo un sueño. Yo sueño con Paraguay como un país diferente. Sueño con que algún día mis hijos o mis nietos puedan sentirse orgullosos de ser paraguayos. Sueño con un país donde los niveles de educación y de salud sean los más altos de América Latina. No altos, los más altos de América Latina. Sueño con un país que sepa aprovechar las posibilidades que tiene para transformar su economía. Sueño con un país donde haya justicia social con equidad, que no haya las diferencias que tenemos con la pobreza que tenemos, porque eso a mí no se me escapa. Sueño con que tengamos gente que se dedica a la política en función de un interés de país y no en función de sus intereses personales. Y sueño finalmente transmitirle la idea que es necesario que ustedes también sueñen. ¿Y con qué quiero que sueñen? Yo quiero que sueñen con todo aquello que es importante para ustedes. Con todo aquello que le permita tener una visión diferente y una visión mejor. Yo sueño que ustedes sueñen, que podamos lograr de Paraguay un país mucho mejor, mucho más justo, mucho más equitativo, mucho más rico y mucho más sabio. Y también sueño con que Dios le bendiga a todos ustedes para que ese sueño se cumpla. Muchas gracias. Excelente, profesor. Mi cariño y respeto de siempre. Carlos Schneider. Hola Carlito, ¿cómo te va? Alegría saludarte. Igualmente, profesor. Superamos el COVID en estos días con mi mamá. Ay, qué alegría, qué suerte. O sea, que ando triste porque
Se me murieron algunas personas muy queridas y me golpeó muy fuerte. Mandale un beso a tu mamá de mi parte y para vos un gran abrazo. Y Le hago llegar, Al profesor. Olimpia también. Siempre, profesor. Un gran abrazo. Te tengo mucho Gracias. cariño. Yo también le tengo a ustedes, a todos mis alumnos le tengo mucho cariño. Ustedes son mis hijos. ¿Alguna persona que quiera decir algo? No leo. Léeme. Excelente charla. Lee. Sí, excelente, profe, gracias. Excelente por la charla. Ahí dejamos. Vuelvan a escribir que no leímos, vamos a leer lo que pusieron. Profe, Sí, hablen mejor. ¿qué tal? Yo te Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna forma de que esta charla vos puedas subir a las redes sociales o te ayuden ahí en la facu? es lo que le pedí que se Personas suba para que... ¿Tantas Sí, personas tienen que estar al tanto de esto? Porque todo es negativismo, como usted dice, y no tiene que ser así. y eso es justamente lo que queremos combatir, para eso estoy acá aportando mi granito de arena. Estoy con la gente de computación y prometieron subir y van a poder ver la charla. Buenísimo, porque esta información vale oro realmente. Vale oro, ¿sabes por qué? Porque nadie sabe. Por eso mismo. Gracias, profesor. No, al contrario, gracias a vos. Hablen, no escriban porque no leo. Sin timidez. Decime. Profe, yo particularmente te agradezco porque creo que en este momento lo que todos necesitamos era ese aliento, esa esperanza. Yo particularmente no conocía la realidad del país. Yo no sabía que teníamos ese potencial de producción y realmente no tenía idea. Con esta situación que vivimos, prácticamente todo era negativo y ahora tengo muchísima esperanza de cuando me reciba poder intentar hacer algo bueno y poder cambiar y dar mi grano para apoyar al país. Así como creo que todos los que estamos acá podrían hacer lo mismo o créenlo y van a intentar hacer lo mismo y estoy seguro que se puede mejorar mucho hacia el país. Te voy a explicar de una manera sencilla una cosa. Yo, como todo el mundo, tengo dificultades, muchas dificultades y algunas habilidades. Yo no puedo construir mi vida en base a mis debilidades, que son muchas, pero sí puedo construir mi vida en base a mis habilidades. Y una forma de ser útil es creer en uno mismo. Si vos no tenés confianza en vos mismo, vos no podés. Pero si vos tenés confianza en vos mismo, vos vas a llegar hasta el infinito. Yo conseguí muchas cosas en la vida. Y me dicen, muchos de mis alumnos me dicen, a usted le es muy fácil porque es muy inteligente. Yo te puedo jurar que no conseguí nunca nada por inteligente. Y no sé si soy inteligente o no soy. Lo que sí sé es que soy perseverante. Cuando yo quiero una cosa, yo lucho por esa cosa. Yo me sacrificio por esa cosa. Yo hago el mejor esfuerzo y le pongo el mejor interés. Y entonces, generalmente las cosas salen bien. Porque si vos le pones interés, cariño, dedicación, entusiasmo, no quiere decir que no te vas a equivocar, pero vas a aprender por el camino y vas a encontrar la solución del camino. ¿Y sabes qué? En este país la solución son ustedes. Ustedes son la generación de reemplazo. Ustedes son los que tienen que enseñarnos cómo construir un país mejor. Porque nosotros, mi generación, fracasó. Con mucho dolor te digo. Fracasamos. Pero eso no quiere decir que el partido terminó. El partido recién empieza. Yo estoy seguro que en el mediano plazo vamos a tener un país diferente. Y aunque sea desde el cielo,
si es que Dios me da la gracia de recibirme, voy a poder ver ese país diferente. Les voy a recordar un discurso de Churchill que poca gente conoce, que es muy famoso. Churchill posiblemente ustedes no sepan ni siquiera quién es. Churchill fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial que combatió contra los nazis. Y era una figura muy emblemática y muy honesta. Él le dijo a su pueblo, solo puedo prometerle sangre, sudor y lágrima. No le prometía una victoria, era muy difícil, los alemanes eran más fuertes. Hasta que finalmente terminó la guerra y ganaron. Ya de viejito, le invitaron a dar una conferencia a Cambridge. Y Churchill tomaba mucho, fumaba un cigarro y usaba un bastón y tenía un sombrero. Eran las cosas distintivas de Churchill. Y Churchill era una figura muy emblemática en Inglaterra. Cuando llega a la universidad se produce un silencio sepulcral y viene un viejito que apenas podía moverse de muchos años con su ayudante. Se sienta, le pasa su vaso de whisky, toma, le pasa su cigarro, fuma. Y él le da su bastón, coloca a un costado y le da su sombrero y coloca a un costado. Hacen la presentación y hay una ovación cuando hacen la presentación de Churchill. ¿Y saben cuál fue el discurso de Churchill? 3 palabras. No desistan, no desistan, jamás desistan. Agarró su sombrero, agarró su bastón y salió. Y todo el mundo no entendía qué pasaba. La figura más emblemática de Inglaterra, el hombre más inteligente, el hombre que le llevó al triunfo, en sus recomendaciones a los jóvenes, le dijo 3 palabras: no desistan, no desistan, jamás desistan. ¿Qué quiere decir eso? Tengan un sueño y no se rindan. Peleen por lo que creen. No se rindan, no se rindan, no se rindan. Usen la palabra que quieran, no se rindan. Traten de ser mejores. Traten de ser mejores. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay 2 tipos de educación que podemos darle. Y es una sola la que se enseña, la educación técnica. Yo no vengo a enseñar la parte técnica a la facultad. Porque esa educación es incompleta. La educación tiene que estar complementada por la parte moral. A mí no me sirve de nada una persona inteligente y bien formada si es un bandido. Es más, prefiero no tenerlo porque si es inteligente y es bandido es peligroso. Prefiero que sea menos inteligente, pero que sea honrado y que no desista. No se rindan, muchachos, construyan un país mejor. Este es su país y es lindo. Es hermoso. Está lleno de cosas lindas que no podemos ver. Crucen Coronel Oviedo y vayan a Ciudad del Este. Es el Paraguay verdadero. Un mar de agricultura hasta donde se pierde la vista. Vayan de Ciudad del Este a Encarnación por la Ruta 6. Un mar de agricultura hasta donde se pierde la vista. Vengan de Encarnación hasta Misiones, un mar de agricultura hasta donde se pierde la vista. Yo tenía un amigo americano hace muchos años que me dijo, Paraguay goza de mala fama, es un país chico, pobre, todo es negativo. Le asignaron venir a Paraguay y le agarró el ataque. A Paraguay iba a venir, no había peor castigo que venir a Paraguay. Y nos hicimos muy amigos. ¿Y saben qué me dijo? Cuando yo crucé Coronel Oviedo, yo creí que estaba en Arkansas. Arkansas es la zona más agrícola de Estados Unidos. No es el Paraguay que a mí me habían pintado. ¿Y saben cuál es el problema?
que nosotros no tenemos la capacidad de ver que Paraguay es Arkansas. Y les puedo jurar que yo no estoy loco. Paraguay es Arkansas. Paraguay es una potencia agrícola de primerísimo nivel. Y le acabo de dar las estadísticas. Yo no hablo por hablar. Yo hablo con cosas que son ciertas. Las estadísticas no se discuten. ¿Alguna otra persona? Vamos, no sean tímidos, que para eso estamos acá. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Te habla la alumna Rosana. Te quiero Hola, agradecer, súper bien, Hola, te quiero Rosana. agradecer muchísimo, profe, por esta charla, porque la verdad que es súper interesante y gracias a esto, ahora tenemos por lo menos un panorama, lo grande que es Paraguay, todo lo que se puede llegar a hacer, ¿verdad? Depende todo de nosotros de tratar de cambiar. Ya estamos a tiempo, profe. Gracias, en serio. Yo te juro que no tenía la menor idea de lo grande que es Paraguay, pero en serio, gracias a esto, a esta información que vos estás brindando, excelente, profe. Te agradezco, te aprecio mucho. Saludos. Rosana, ¿querés saber cuán grande es Paraguay? Sí, contame, profe. Tan grande como son tus sueños. Vos con tus sueños y tus amigos con tus sueños pueden cambiar y convertir en realidad el Paraguay que todos queremos. El mundo es tan grande como tus sueños y tan hermoso como tus esperanzas. Por eso nunca debe dejar de soñar y esperar. ¿Y esperar qué? Esperar lo que quieras, Rosana. Pero esperar algo. Tenés que esperar algo de la vida. Y hay una cosa que tenés que saber, que es importante, que es el nivel más sublime de la inteligencia. Nadie casi tiene, se llama la magnificencia. Hay muchos tipos de inteligencia. El nivel más sublime de la inteligencia se llama la magnificencia. ¿Y qué es la magnificencia? El deseo de dar lo mejor de uno sin esperar nada a cambio. Yo te quiero ayudar porque te quiero y porque te quiero ayudar, pero no espero que vos me recompenses. Sencillamente el hecho de poder ayudarte me hace feliz. Eso se llama magnificencia. Muy pocas personas tienen eso, pero deberíamos aspirar a eso. Lo que muchas personas tienen es magnificencia, pero esperan reconocimiento. Yo tengo eso. Yo ayudo todo lo que puedo, pero lamentablemente no soy completo, soy imperfecto. A mí me gusta que se me reconozca y a veces no se me reconoce. Pero eso no implica que yo no ponga el mayor de los esfuerzos para seguir tratando de ayudar a todo el mundo para crear un país mejor. Te hablo con el corazón en la mano. Te estoy diciendo mi defecto. Te queremos mucho, profe. ¿De qué? Te queremos mucho, profe. Yo Sos también les un quiero capo. mucho. Ustedes no tienen la menor idea de cuánto les quiero. Y yo les suelo decir que ustedes son mis hijos. Y yo tengo 6 hijos y tengo 10 nietitos. Y le puedo asegurar que no hay nada más lindo que los hijos y que los nietitos. Pero también le puedo asegurar que no hay nada más lindo que ser profesor y ser querido y ser respetado por sus alumnos. Y que yo les quiero mucho. De mi parte, sos una admiración, profe, para este país. Gracias. ¿Ustedes cómo están escuchando? ¿Son mis alumnos actuales, son alumnos anteriores, otros cursos o cómo se anotaron? ¿Cómo fue la cosa? Profe, te habla otra vez Rosana. Yo particularmente me llegó un mensaje por vía WhatsApp y me interesó realmente lo que sería la charla. Yo a usted no le conozco, ahora que estás
realizando esta charla. Es súper interesante, no me arrepiento para nada, más todavía en la forma como usted se expresa, compara. Te juro que me encanta porque no hay nadie quien haga esos tipos de comparaciones que es en la realidad actual de acá en Paraguay. Gracias, Rosana. Dale. Profe, yo la verdad que valoro mucho todo lo que decís, porque en serio son pocos los que se animan a decir todos estos temas que vos estás tocando y más por este país que sabemos que hay manos sucias escondidas, que ya estamos podridos de todo esto y hay que despertarnos toditos y con lo que vos decís también de que tu generación, esta también, profe, ¿entendés? Y vamos todos juntos, vamos con esta guerra. Sí, vamos a cambiar la guerra por este cambio. La vida me enseñó, yo soy una persona muy emotiva y mi emotividad es mi principal debilidad, pero también es mi principal fortaleza, porque la emotividad a mí me traiciona. Cuando a veces yo debo ser cerebral en mis respuestas, no soy cerebral, soy emotivo, y eso a veces no es bueno. Pero también es mi principal fortaleza, porque mi emotividad me da la fuerza para luchar por el ideal que yo quiero. Y la vida me enseñó que no hay nada que no se pueda decir, siempre que uno diga con educación y con respeto. Yo hice una crítica fuerte, pero yo no ofendí a nadie. Yo no usé un solo nombre de ninguna persona, ni es mi intención, ni es mi interés. Este no es un tema personal, este es un tema conceptual. Yo quiero un país distinto y para que tengamos ese país distinto tiene que cambiar la mentalidad de la gente. No hago personal. Es más, te enseño una cosa. Si algún día querés lastimarle de verdad a una persona, si querés darle por la cabeza con todo, nunca pierdas el control. Con una sonrisa, con honestidad, de la manera más educada posible. Vos tenés que hacerle ver tu punto de vista diferente para que la otra persona se vuelva receptiva. Porque si nosotros recorrimos a la agresión genera respuesta de agresión. Si yo te agredo, vos me vas a agredir. Pero si yo no te agredo, si yo te hablo bien, con cariño, con amor, con lógica, si yo oriento la conversación hacia el objetivo que yo tengo, que es cambiarte tu punto de vista, vos no te estás sintiendo atacado. Entonces te mostrás mucho más receptivo. Esas cosas son las cosas que yo aprendí en el seminario que le hablé de Harvard. Hay poca gente que tiene el privilegio de estar en un seminario de negociaciones de Harvard. Bueno, yo tuve y yo aprendí. No es que yo sabía, me enseñaron. Gran parte de las cosas que yo sé me enseñaron. No es que yo aprendí solo. Y la vida es un proceso de aprendizaje permanente. Tenemos que aprendernos a relacionar, tenemos que aprender a ser buena gente, tenemos que aprender a ayudar, tenemos que aprender a ser solidarios. En este momento de tragedia que nosotros estamos teniendo, yo te voy a contar una cosa que a mí me llena de orgullo. El comportamiento del pueblo paraguayo durante el COVID es admirable. La solidaridad de la gente con la gente necesitada es fantástica. Yo me siento orgulloso de ser paraguayo. Yo veo miles de personas de todos lados, de todo el mundo, a todos los niveles sociales, prestando colaboración y su ayuda. Eso revela la calidad humana del pueblo paraguayo, la sensibilidad del pueblo paraguayo. Y eso a mí me llena de satisfacción y me llena de orgullo. ¿Alguna pregunta personal? Ingeniero, quiero agradecerte por la charla. Excelente realmente. Sí, comentarle a los que están pidiendo la grabación
vamos a tener disponible esta grabación un poco más adelante. El ingeniero va a estar en una charla para la jornada de líderes que vamos a hacer, creo que el 22 de mayo. Y luego va a estar disponible esta grabación. Así que agradecerle a todos y bueno, espero que estén atentos a otro tipo de charlas. Ingeniero, cerramos con esto. Gracias, presidente. Un abrazo. Perfecto, buenísimo. Gracias, buenas noches. Esto lo guardo. Guarda como.